Santo, todos reunidos en la casa de oración. Desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo, ¿qué Bajó pasó? el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de ti. De la cabeza a los pies, 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 de la cabeza a los pies. Oh, llénanos de ti. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de ti. A su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gloria. ¿Cuál es su nombre? A ver, no se oye, ¿cuál es su nombre? Decláralo. Jesús, 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 Jesús. Alguien puede gritar. Decláralo. Con gritos de júbilo le alabaré. Ante su presencia yo danzaré. Porque Jesucristo es el vencedor. Y su Santo Espíritu llena mi ser. Es que mi copa está rebosando de qué. El gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Del gozo del Espíritu de Dios. Del gozo del Espíritu de Dios. Siento como que se te quiere escapar un grito de júbilo. Con gritos de júbilo le alabaré. Ante su presencia yo danzaré. Porque Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser. Es que mi copa Está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Del gozo del Espíritu de Dios. Del gozo del Espíritu de Dios. Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder, ¿dónde? Aquí está el poder, aquí está el poder de Dios. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder de Dios. Tú tienes más poder, tú tienes más poder, tú tienes más poder de Dios. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Tú tienes el poder, tú tienes el poder, tú tienes el poder de Dios. Alguien tiene un grito de júbilo. Con gritos de júbilo le alabaré. Ante su presencia yo danzaré. Porque Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser. Es que mi copa Está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Del gozo del Espíritu de Dios. Del gozo del Espíritu de Dios. Si tu copa rebosa, lávale. Pero como tú sabes, mi hermano. Levanta tus manos al cielo y dile: Cristo, yo te amo con todo mi ser. No importa lo que estés pasando. Oh, a lo mejor vienes enfermo esta tarde, pero si tan solo le declaramos a Él que le amamos,
Así como a la mujer aquella que tenía el flujo de sangre, dice que si tan solo tocar el borde de su manto. Adórale en esta hora y dile: Señor, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Decláralo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. ¿Por qué no levantas tus dos manos al cielo y dices: y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera? Oh, sí, Señor. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Levanta tus manos y dile: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh, levanta tu vista al cielo y díselo: Cristo, yo te amo. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera. ¿Cómo? Si a ti no te tuviera. ¿Qué sería de nuestra vida si no hubiera conocido al Dios que me ama? Dile al Señor: y no sé dónde estuviera. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dale el aplauso al Rey, a Cristo de la gloria. Él se merece tu alabanza, tu adoración. Puede tomar su lugar. Quisiera dar el día de hoy un mensaje para el liderazgo. El día viernes, un día especial para el liderazgo. Quisiera darle las gracias a todos nuestros invitados el día de hoy. Si hay alguien que está visitándonos el día de hoy por primera, segunda, tercera vez, quisiéramos darle la bienvenida y darle las gracias por acompañarnos. El día viernes un poco diferentes para los líderes. De cualquier manera Dios habla a cada uno de nosotros, pero el día domingo sería ideal para que usted venga y nos visite una vez más, y tenemos un café y algo preparado para ustedes, una bolsa de regalo para ustedes que se lleve a casa.
De cualquier forma, creo que todos vamos a aprender y a poder crecer a través de la palabra de Dios. En su bosquejo que se le dio a la entrada, si no recibió un bosquejo, entonces necesita levantar la mano y las recepcionistas le van a ayudar con su bosquejo. Necesita un lápiz, una pluma, si no tiene también levante la mano y le pueden ayudar con eso. Me gusta dar espacios porque hay gente que se adelanta, ¿verdad? Y luego después un hermano vino conmigo y me dijo: no me gusta cuando usted predica, hermano, porque antes de que usted diga una palabra ya sé lo que va a decir. Digo, pues sí, porque les doy el bosquejo, porque lo tiene en la mano. Pero le dejo los espacios para que todavía ponga atención. No se vaya a media prédica y diga ya escuché todo, sino que usted ponga atención, vaya siguiéndome, no se adelante, no se atrase, siga cada paso de la nota. El día de hoy estoy hablando de el líder como un padre espiritual del grupo de amistad, del líder como un padre espiritual de un asistente o mentorando o discipulando a alguien debajo de él. Es la continuación de hace algunas semanas atrás que di el mensaje de dolores de parto. No sé si se recuerdan, pero traje el bosquejo de dolores de parto nomás para darle una repasada antes de comenzar el mensaje del día de hoy. Si usted recuerda bien, en dolores de parto hablamos acerca de Pablo, cómo Pablo no sabía el dolor de parto, siendo que no estaba casado y siendo que era un hombre. Pero él puede demostrar que tener un hijo espiritual causa dolor y causa inversión y causa esfuerzo. Se invierte tiempo, se invierte dinero, se invierte tiempo para poder tener un hijo espiritual verdadero. Y esos son y se llaman los dolores de parto. Pero es lo que Dios nos llamó a hacer. Dice: vayan y no se queden en la célula, no se queden en la iglesia, vayan a la comunidad, id, abrir casas, abrir células, id y hacer discípulos. Nuestro llamado no solamente es reunirnos, sino en verdad formarnos y ser un discípulo del Señor Jesús. Hablamos de que un verdadero discípulo no es el que pone un sticker en su carro de un pescadito, no es aquel que dice: si viene el rato, quédate con mi carro. Ese no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no es el que lleva una Biblia en su mano todos los días domingos a una iglesia y se congrega. Ese no es un verdadero discípulo. El verdadero discípulo es aquel que hace tres cosas. El verdadero discípulo, número uno, permanece en la palabra de Dios. Es lo que dice la Biblia, que el que está en Dios y Dios en él y permanece en su palabra. Número dos, lleva mucho fruto. Así de que el uno es permanece en la palabra y el dos es da fruto. Y llevando mucho fruto, así seréis mis discípulos. O el discípulo está conectado, unido a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, al reino de los cielos y a su justicia siendo la palabra de Dios. Dos, da mucho fruto. Y tercero, se aman los unos a los otros. Esos son verdaderos discípulos. Con esto conoceréis que son mis discípulos, con el amor que se tienen los unos a los otros. Entonces leímos el versículo de Gálatas 4:19 que dice: hijitos míos, Pablo hablando a sus hijos, dolores de parto, hijitos míos, quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, ya los tuve una vez, ya sufrí por ustedes, pero al irme me llega el reporte de que en vez de progresado, han regresado a ser inmaduros, buscando la teta, buscando la leche, buscando los pañales, y no han madurado o crecido en el discipulado hasta llegar a ser perfecto en Cristo Jesús. Vuelvo a tener dolor, me vuelve a causar dolor mi corazón al escuchar este reporte. Dice: sufro dolores de parto, porque el dolor de parto de un líder es invertir tiempo, invertir esfuerzo, invertir dinero. Pero luego dije: no hay ningún vaso frío el cual no reciba la recompensa. No nos cansemos de hacer el bien, porque llega la recompensa. Y luego dice: vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de vosotros. Amén. Esa es la madurez del cristiano. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que las características, el corazón, la actitud, la manera de ver, de hablar, de sentir de Cristo esté en nosotros. Y dije: ¿hasta cuándo va a tener su grupo de amistad? Hasta que
¿Hasta cuándo el pastor va a predicar en esta iglesia? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en cada uno de vosotros. Ese es nuestro llamado. Id y haced discípulos. Dolores de parto. Causa dolor, pero vale la pena. El segundo mensaje el día de hoy, de ese mensaje que le acabo de resumir, es el líder como un padre espiritual. Ya que tuvo el dolor de parto, entonces debemos ser padres espirituales. Les hablé de lo importante de que cada uno necesita un padre. Pero ahora, ¿qué son esas características? ¿Cómo llego a ser como Cristo Jesús? ¿Cómo transmito el carácter y el corazón de Dios? Y le dije, ya luego se lo digo. Aquí es el mensaje que le digo, ¿qué es lo que debo transferir? ¿Qué es lo que debo de llegar al corazón? Hablando de dolores de parto, ahora que mi esposa estamos en esto del tercer bebé, es asombroso mirar y estudiar el desarrollo de un bebé desde el momento de su concepción hasta el momento de su nacimiento. Y nomás mirando, dándole un resumen rápido, dicen que a las 4 semanas de concepción se empieza a formar el embrión en el vientre de la madre, que los órganos de la criatura comienzan a formarse. A las 6 semanas su personalidad comienza a formarse. A las 6 semanas todo lo que siente la madre lo siente la criatura, ya sea negativo o positivo. A las 8 semanas esa criatura se desarrolla y llega al tamaño de un frijol. Y a las 12 semanas la criatura alcanza 3 pulgadas y pesa 1 onza. A las 3 meses se desarrollan las huellas únicas que diferencian la huella de su dedo a 7 billones de seres humanos en el planeta Tierra. A los 4 meses la criatura pesa 11 libras y 5 pulgadas en promedio. A los 8 meses la criatura tiene 4 libras. Sus pulmones ya se están desarrollando en el vientre de su madre. A los 9 meses la criatura está desesperada para salir del mundo de burbujas a un mundo verdadero. Y al punto de que cuando sale el bebé, un promedio de 7 libras con 19 pulgadas es el desarrollo de un bebé. Desde antes del nacimiento hay un proceso en la criatura, en el desarrollo, en la formación de ese bebé. Es la imagen de Dios, la semejanza de Dios que se está formando en ese bebé. Y sí, la imagen y la semejanza de sus padres también. En verdad, esto de el bebé es un milagro de Dios. Es evidencia de que existe un Dios poderoso y un Dios excelente, maravilloso, creativo, el cual hace maravillas que no hay que dudar. No nacimos por accidente, no fuimos un accidente de una explosión o de la naturaleza. No se puede decir eso. Al ver la formación de una criatura en el vientre de su madre, con una huella única de 7 billones, un ojo único de 7 billones y un palpitar del corazón único de 7 billones. Todos tenemos un latido diferente, un ritmo diferente en nuestro corazón. Incalculable lo maravilloso y creativo que es nuestro Dios a la creación. Existe Dios, hay un Dios que formó con propósito a cada uno de nosotros. Desde el nacimiento, desde la creación, desde el concebir hasta el nacer, y es todo un proceso hasta que el niño va creciendo, va desarrollando, va aprendiendo. Es un proceso largo. El infante es indefenso, incapaz de hacer las cosas por sí mismo, necesita ayuda continua, protección, amor, cuidado de un padre, de una madre. Es un largo proceso, el cual no termina cuando tiene cierta edad, sino que termina hasta que esa criatura tiene la edad de valerse por sí mismo, y aún así todavía el consejo del padre y la madre, porque no termina el trabajo. El padre y la madre invierte la mayoría de su vida invirtiendo en sus hijos, para que antes de ir dejar un legado y un estilo de vida, transmitir pensamientos, creencias, hábitos, maneras de ser, de creer, de actuar, reaccionar, de hablar,
cambiar su característica y transferirla en ese niño, de tal manera de que el niño llegue a ser como el padre o la madre, o mejor que el padre y la madre. Es el trabajo del padre y la madre por años poder desarrollar a un bebé hasta ser un humano adulto productivo en la sociedad, mejor que uno mismo, con las características, hábitos y maneras correctas de vivir que transmitió el padre a ese hijo o a esa hija. Entonces, el desarrollo espiritual de un nuevo creyente, un nuevo convertido, un nuevo nacido en Cristo Jesús es algo similar al nuevo nacimiento de una persona, un niño, bebé físico. Es algo similar. Todo nuevo creyente necesita un padre espiritual. Todo nuevo creyente necesita ligarse a un grupo de amistad, necesita ligarse a un líder, a un padre espiritual, para poder desarrollar. Y esta era la pasión de Pablo: desarrollar niños espirituales y adoptarlos como su padre espiritual, para poder desarrollarlos hasta que Cristo sea formado en cada uno de ellos. Esta era la pasión. No solamente era predicar o evangelizar o hacer una campaña o hacer un seminario o ganar almas para Cristo. Todo lo hacía. No solamente era abrir casas y multiplicar células y hacer crecer la iglesia. Todo eso estaba bien, pero más que eso, su pasión era criar hijos espirituales. Pablo se convirtió padre espiritual de muchos y los amaba como sus propios hijos. Lo vemos en 1 Corintios 4:14 en sus notas en la pantalla o en su Biblia. Dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos amados. No quiero caerles mal, no quiero avergonzarlos. En verdad los corrijo, los amonesto, los disciplino porque los amo como hijos míos, como hijos amados. Pues aunque tengan 10,000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo me convertí en su padre cuando les prediqué las buenas noticias, las buenas nuevas, como predicador, pastor de ustedes. Por tanto os exhorto a que sean imitadores de mí, sigan mi ejemplo. Como con este propósito, aunque no esté ahí, les mando a Timoteo, aunque sea joven, pero es hijo amado mío. Otra vez, padre espiritual: les mando a mi hijo amado y fiel en el Señor, y él le recordará. ¿Por qué? Porque me he reproducido en él. Él ha tomado mi característica, él sabe mi corazón, y él les recordará de su estilo de vida, como yo viví mi estilo de vida. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, tal como lo enseño. Y no solo lo enseño, sino que lo vivo donde quiera que ando, en todas partes y en todas las iglesias. Este verso habla del corazón de Pablo, y le quiero extraer algunas cosas. Hijos amados. Pablo quería a la gente, a las iglesias, a los creyentes como sus propios hijos. Los quería cuidar, quería su reporte, les escribía cartas, quería estar con ellos, pero no era permitido. Así de que hablaba con los pastores, los encargados, y les pedía un reporte de qué le pasa tal, qué le pasa tal. Los quiero, los amo como mis hijos queridos. Me preocupo por ustedes y oro cada que me recuerdo de sus nombres como mis hijos queridos. Dice: aunque tengan muchos influencia, aunque tengan muchos consejeros, aunque tengan muchos 10,000 tutores, aunque tengan gente que les guste y le caiga bien, aunque tengan muchos amigos y predicadores que les guste por internet. Wow, me gusta ese hermano, me gusta cómo predica aquel, me gusta cómo aquel amigo, aquel ejemplo, aquel buena persona. O hay unos que escriben en el internet: usted es mi pastor de lejos. Usted es mi pastor desde lejos. Pero dice Pablo: aunque tengas muchos ejemplos, aunque los mires por internet, aunque escuches de ellos, aunque leas sus libros, tienes muchos tutores, tienes muchos mentores, tienes muchos que te influyen, pero padres son pocos.
No todos son padres. Y Pablo dijo: lo que me constituye a mí tu padre es que yo te predico. Yo estoy predicándoles, alimentándoles. Yo estoy aquí. Por eso es de que usted tiene que pertenecer a una iglesia y usted tiene que tener un pastor, porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Y si el pastor le jala la oreja y le levanta con el cayado, aunque le duela la disciplina, conocen la voz de su padre espiritual, de su pastor. Entonces, muy importante, por eso se reúnen, por eso damos diezmos acá, para que haga alimento en la casa de Dios, para aquel que nos predica. Yo no puedo ir a Olive Garden y luego salir y decir: voy a ir a pagar a McDonald's. No. Donde como es donde doy, donde como es donde pago. Entonces usted debe pertenecer. Yo no sé cómo hay gente que se cambia de iglesia en iglesia. Me gustó aquel, ahora me voy para allá. Ay, me gusta aquel, me voy para allá. Uy, me gustó allá, me voy para allá. Yo no sé cómo hay gente que cambia de iglesia, porque dice: muchos tutores tiene, pero padres son pocos. El verdadero padre espiritual son pocos. Tenemos un padre terrenal, el que me engendró. Tenemos un padre eterno, es el Padre celestial, es el Padre perfecto. Pero tenemos un Padre espiritual, es el pastor de la casa, el pastor Oseguera, el pastor que nos ha guiado y ha dado su vida para alimentarnos. So me convierto en sus padres a predicar la palabra, es lo que dice Pablo. Luego dice: sean imitadores de mí, sigan mi ejemplo. Wow. Luego dice: les envío a Timoteo, que él les recordará cómo yo vivo mi vida. Él adaptó mis características. Él es mi réplica, no en todo, porque todos somos diferentes y no quiere que copiemos el uno al otro. Tiene su identidad y su manera de ser y es diferente, pero hay ciertas características que yo tengo que se reproducieron en mi hijo Timoteo. ¿Cuáles son esas características? Las características que se deben reproducir en los demás. Ahí le va, anótelo. Las características que yo como líder le debo de dar a mi asistente y a mis miembros de célula. Las características que yo debo de aprender de otros líderes míos. Característica número 1 que yo debo reproducir. Número 1, anótelo. El líder debe de reproducirse en otros. ¿Qué? Una vida pura y santa. Anote eso. Una vida pura y santa. El apóstol Pablo establece un modelo paso a paso para sus hijos espirituales, así como Timoteo y así como Tito y como muchos más. Les dice: mira, así es mi modelo de vivir una vida pura y santa delante de Dios, una vida distinguida, separada, dedicada delante de Dios. Les predicó, les escribió, pero aún más impactante de hablar y predicar y escribir, les modeló su estilo de vida con su diario vivir, su carácter, su conducta, su corazón fue incuestionable. No había áreas grises en la vida. ¿Quién no quiere seguir a un padre espiritual que es recto, derecho, puro, santo, que habla lo que dice, que vive lo que dice y dice lo que vive? ¿Quién no quiere seguir a un líder de este tipo de carácter? Y mire lo que dice Pablo hablando de sus hijos espirituales. Le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3:10. Le dice: tú, Timoteo, en cambio a los demás, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi perseverancia. Ahora, cuando me hice apóstol, todo el mundo quería estar al lado mío. Todo el mundo quería seguirme. Todo el mundo me seguía. Yo quiero ser el próximo. Enséñame, enséñame, enséñame. Y mientras ellos querían estar al lado del apóstol, al lado del pastor, por conveniencia o lo que sea, no todos se mantuvieron siguiéndome. Y algunos copiaron mi estilo de prédica, pero otros no copiaron lo más importante. Pero tú, Timoteo, a cambio de muchos que comenzaron y no terminaron, tú no solamente seguiste mi mensaje paso a paso, sino que también seguiste mi manera de vivir, seguiste mi enseñanza punto a punto, la aplicaste a tu vida, seguiste el propósito, la fe, la paciencia, el amor, la perseverancia, el carácter.
Seguiste la doctrina santa y sana, sí, pero no solo eso, sino seguiste la paciencia, mi amor, mi carácter, mi conducta, perseverancia. Esto no lo hicieron todos, pero Timoteo siguió su fe y proyectó su carácter de este líder. Y todo cristiano debe poseer el corazón, el carácter, la característica de nuestro Señor Jesucristo. Todo cristiano, mire, es el nivel de líderes que debemos tener. Lucas habla de un matrimonio de líderes, una pareja de líderes de la iglesia. Mire lo que dice ahí Lucas 1:6. Dice: ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecieron todo mandamiento y precepto del Señor. Da sus nombres en el versículo 5, pero sus nombres no eran importantes. No tenía ningún libro por su nombre. No escribieron ningún libro de la Biblia. No fueron reconocidos en frente de la iglesia. Pero Lucas 1:6 dice: ambos, esta pareja de líderes, ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecieron cada mandamiento y cada precepto de la palabra de Dios. Este es el nivel de liderazgo que Dios quiere tener. Es un nivel de santidad y pureza en el cual intachables y cada palabra sea vivida en el corazón de ellos. Primera de Timoteo 3:2, Pablo le escribe a Timoteo: por esta razón, un anciano de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. La persona madura debe llevar una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Otra versión: marido de una sola mujer, debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, dominio propio. Vivir sabiamente y tener una buena reputación, con agrado de recibir a visitas a su casa, abrir su célula. Y también debe tener la capacidad de enseñar, así como hacemos nosotros, aprendiendo a predicar a través de los 15 minutos que dio el hermano Martín. El líder de la iglesia debe madurar a ser intachable, fiel a su esposa, dominio propio, vivir sabiamente, buena reputación, alegría, sonrisas, amar a la gente que llega a su casa, y debe de aprender a enseñar mejor cada día. Ahora, usted puede decir: ah, sí, hermano, pero dice ancianos de la iglesia, a los pastores de la iglesia, a los líderes de líderes. Esto es a los distritos, no a todos. Y tendría razón, pero la verdad es de que esto es para todo creyente y todo cristiano. Filipenses 2:15 dice: para que nadie pueda criticarlos como cristianos, lleven una vida limpia e intachable. Otra versión: sin reproche, como corresponde al pastor, al líder de líderes. No, como corresponde a todo hijo de Dios, que brille con una luz radiante en un mundo lleno de perversidad y corrupción. La mejor manera de evangelizar no es tirar un flyer. La mejor manera de evangelizar es vivir una vida radiante, por manera de vivir una vida limpia e intachable, una vida amorosa, sonriente, en la cual no pueda el mundo criticarlo, porque tiene el amor de Dios. Jesucristo le dice a todos sus discípulos, a todo seguidor, a todo creyente, a todo cristiano, no importa su posición o su título o su posición en la iglesia, todo cristiano, Mateo 11:29, imíteme a mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego Pablo vuelve y repite, 1 Corintios 11: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesucristo. Wow. Al comenzar mi carrera cristiana yo dije: wow, por supuesto, el apóstol Pablo puede decir algo así. Un hombre tan grande y tan valiente y tan perfecto como el apóstol Pablo puede pararse firme y decir: sígame a mí, imíteme a mí, así como yo imito a Jesucristo. Pero ahora me doy cuenta que si yo no puedo decir esto, no estoy completo en Cristo Jesús. Si yo no me puedo parar y decirle a mis hermanos: hermanos, síganme, imíteme, así como yo imito a Jesucristo, no tengo nada que dar como hijo de Dios. Ahora, no quiero que confunda, porque
el ser santo y puro no significa que soy perfecto. Ahora, porque muchos aquí ya tiraron su pluma y dijeron, voy a tirar mi liderazgo. No, espérenme. No tire liderazgo porque peca, mejor tire el pecado por ser líder. Entonces, no es que soy perfecto, porque el mismo Pablo que dijo, imíteme a mí como yo imito a Jesucristo, es el mismo que dice, lo que debo hacer no lo hago y lo que no debo hacer eso hago. Es el mismo que tiene una lucha interna, es el mismo que tiene un pecado o un problema de salud en el cual el Señor le dice, bástate de mi gracia. La vida no es perfecta y no soy perfecto. Es el mismo que tiene una lucha interna de las cosas que hace y que no hace, y puede hacer y no debe hacer, y quiere hacer y no lo hace. Es el mismo que tiene la lucha que usted y yo tenemos, porque perfección no es santidad, más bien santidad es un estado del corazón, es una mentalidad de irme perfeccionando todos los días. No soy perfecto, pero estoy perfeccionándome. No soy perfecto, pero estoy bajo construcción. No soy perfecto, pero quiero llegar a la perfección. Ahora, Pablo no pudo decir esto al principio de su liderazgo, así como usted y yo no podemos decir esto al principio de nuestro liderazgo. Pero la idea es de irnos perfeccionando en Jesucristo hasta llegar al punto de ser completos, maduros, perfectos, hasta la medida de Jesucristo. Efesios 4:13. Y un día poder pararme y decir, imíteme a mí, así como yo imito a Jesucristo. Número uno, ¿qué características deben reproducirse en mis hermanos? Yo como líder debo vivir una vida pura, santa, para poder reproducir eso en mis hermanos. Número dos, anótelo bien, el líder debe reproducir en otros humildad. Humildad, anótelo. El líder debe reproducir humildad. ¿Y qué ejemplo de humildad nos dio el apóstol Pablo? Parecía que entre más conocía del Señor, entre más tiempo pasaba a solas con Él, entre más tiempo pasaba en su palabra, entre más revelación adquiría de Dios, entre más Dios lo usaba, más humilde se hacía. Quiero que note el crecimiento, el progreso de la humildad en Pablo. En su primera epístola a la iglesia de Corintio, en el año 56 después de Cristo, escuche bien, era un hombre estudioso, era un hombre educado. Dice la Biblia que era su maestro Gamaliel y se sentó a los pies de Gamaliel. Quiere decir que era el mejor estudiante de toda la clase. Gamaliel siendo un maestro estricto, el mejor maestro del judaísmo, y este hombre Pablo se sentó educado, sabía cada detalle de la ley. El hombre estaba en cierto nivel y prestigio al ojo humano, pero entre más era usado por Dios, más humilde se hacía. En 1 Corintios 15:9, admito, mire, soy humilde a admitir que soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Después de haber perseguido la iglesia como lo hice, soy el más insignificante. Mire qué humildad de este hombre. Y mire el progreso. 6 años después, en el año 62 después de Cristo, le escribió una carta a Éfeso. Y no, este hombre 6 años después, el apóstol Pablo era tan tremendo estudiado que llegó a ser uno de los mayores, aunque en Dios no hay un mayor y menor, en Dios todos somos iguales, pero al ojo humano el apóstol Pablo ascendió a ser uno de los mejores apóstoles, aunque no caminó con Jesucristo, caminó con Jesucristo en la revelación que tuvo, de tal manera que pudo hasta reprender a Pedro. Era un hombre bien tremendo, educado. 6 años después, el gran apóstol Pablo, pero ahora entre más grande al ojo humano, más humilde en realidad. Efesios 3:6, a mí que soy menos que el menor de todos los santos. Ni siquiera los pastores, los apóstoles, los discípulos, no, soy menos que el menor de todos los santos. Por su gracia, Él me concedió el privilegio de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo Jesús. ¡Wow! Nota la humildad progresiva.
Entre más conoció al Señor, entre más era usado por el Señor, entre más popular se hacía entre sus hermanos, más humilde se hacía entre sus hermanos. Y 6 años más tarde, en el año 68 después de Cristo, escribe una carta a su hijo espiritual Timoteo, en 1 Timoteo 1:15, le dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberán de aceptarla. Ahí le va. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores, del cual yo soy el primero. En otra versión, del cual yo soy el peor de todos. Hermano, era después de que Dios lo había usado para sanar, era después de que había levantado a muertos, era después de que había mirado unas revelaciones del Señor de tal manera que no se le podía contar a otra persona. Era después de tener una conexión con el Señor, pero dice: hey, sigo declarando que no soy digno de llegar al reino de los cielos, y el Señor Jesucristo murió por todo pecador, del cual yo soy humilde para declarar que yo soy el primero, yo soy el peor de todos, y yo también necesito la redención y la sangre del Señor Jesucristo. Qué ejemplo de humildad. Hermano, cuando podremos llegar a ese nivel de humildad, podremos llegar a operar a ese nivel de poder. Si no podemos llegar a ese nivel de humildad, Dios no nos puede usar. Soy líder, pasa la humildad. Era el efecto opuesto de la naturaleza humana. La fama, la popularidad, el prestigio, en vez de hacerlo más grande y orgulloso, lo hizo más pequeño y más humilde. Porque entre más cerca estoy de Dios, más humilde debo ser. La persona que ora y lee la Biblia pero no es humilde, se crece el orgullo, lo hace con un corazón equivocado. Pero entre más cerca estoy de Dios, más humilde debo ser, más amoroso debo ser. Moisés hablaba con Dios como cara a cara. En otras palabras, era amigo de Dios, y Moisés se constituyó el hombre más manso y humilde del planeta Tierra. Porque entre más paso tiempo con Dios, más humilde me hago delante del pueblo de Dios. Juan 3:22, anótelo ahí, no está en sus notas. Abra su Biblia si quiere. Le quiero leer una porción un poco extensa, no lo pude meter en sus notas. Juan 3:22. Juan el Bautista nos da una lección excelente acerca de la humildad. Juan el Bautista había orado por el Señor Jesucristo, lo bautizó y le dijo a todo el mundo: este es el Hijo de Dios, síganlo a él. Este es, no soy digno de ni siquiera caminar en sus sandalias. Este hombre yo lo bautizo aquí en el agua, pero él lo bautiza en fuego. Y él empezó a hablar bien del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se salió, no promovió, no hizo nada. Y hermano, Juan el Bautista continuó bautizando, continuó predicando, y la gente lo seguía. Dice la Biblia que la gente lo seguía desde muy lejos. Se salía al desierto a escuchar a este hombre, una voz que sale del desierto. Pero cuando anuncia a Jesucristo, la gente comenzó a seguir a Jesucristo y ya no lo seguían a él como antes. Y los discípulos de Jesús con Jesús, y los discípulos de Juan el Bautista con Juan el Bautista. Ahora, yo creo que los discípulos de Juan el Bautista estaban al lado de él y dijeron: wow, Juan el Bautista es el mejor predicador, Juan el Bautista es el que bautiza más, Juan el Bautista es el que tiene la iglesia más grande de todo California. Wow. Se creían los más grandes, los discípulos de Juan el Bautista. Pero de repente la gente se le movió de su iglesia a otra iglesia, y tenía la tentación de tener celos del Señor Jesucristo. Y en Juan 3:12 dice: después de que esto sucedió, Jesucristo fue con sus discípulos a la región de Judea, donde estaba Juan el Bautista. Ahí se pasó un tiempo con ellos y empezó a bautizar. También Juan estaba bautizando en Enón, porque había mucha agua y la gente iba con él a ser bautizada, ya que Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Después lo ponen en la cárcel. Entonces surgió una discusión entre los discípulos de Juan. Empezaron a hablar: ese Jesús lo están siguiendo más que Juan, y la iglesia está creciendo más que la de nosotros. Y les entró celo. Entonces llegaron con Juan a hablar con Juan y le dijeron: Rabí, maestro, te amamos. Pero fíjate que aquel que estaba contigo en el otro lado de Jordán, Jesucristo, le dice: de quién tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Su iglesia está creciendo. Y Juan le respondió: querían sembrarle una cizaña de odio o de celos o de codicia por lo que Jesús estaba haciendo. Y mire la humildad de Juan el Bautista. Juan dice: nadie puede recibir nada a menos de que Dios se lo conceda. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo.
Si Dios me concede bautizar y hacer crecer la iglesia, Dios me lo concede, pero no lo voy a hacer a mis fuerzas, porque esta pelea no es con esfuerzo, no es con espada, no es con jabalina, es en el nombre y el poder. Nadie hace nada si Dios no se lo concede. Ustedes me son testigos de lo que yo dije. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado antes de Cristo. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está al lado del novio y escucha al novio, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la misma alegría que yo siento y me inunda mi corazón. Wow. En vez de tener celos, en vez de amargarse, en vez de hablar mal de aquel hermano, de aquel líder, de aquella hermana, él en vez dice: wow, me lleno de alegría cuando Dios usa a mi hermano, me lleno de alegría cuando Dios bendice a mi hermano, me lleno de alegría cuando Dios aprueba a mi hermano. Así como el amigo del novio, estoy detrás de él diciendo amén. Y ahí le va la lección a estos discípulos que estaban amargados. Ahí le va la lección, dice: a él le toca crecer y a mí me toca menguar. Y ahí le va la reprensión por los celosos. El que viene de arriba está por encima de todo esto. El que piensa en Dios no está encelado por las cosas que pasan, está por encima de esto. Pero el que es de la tierra es terrenal y habla de cosas terrenales como celos. Lo reprendió, porque el líder demuestra a sus discípulos. Yo creo que Juan les dijo: si quieren vayan, no me enojo yo, porque les quiero demostrar que el líder vive una vida pura, vive una vida santa. Y número 2, demuestra y vive una vida de humildad. Número 3, el líder le demuestra a sus líderes perseverancia. Anote eso, perseverancia. Regresando a Pablo, acabamos de ver un hombre humilde, Pablo, creciendo, progresando en su humildad, entre Dios mal usada. Pero es importante notar que la humildad viene como resultado del quebrantamiento. Aquel que ha pasado por la escuela del dolor aprende a ser humilde. El que nunca ha pasado por dolor se cree y critica al que se es quebrantado y dice: quizás tiene pecado. Pero el que ha sido quebrantado, más humilde se hace, porque se compadece y tiene campaña de misericordia en su corazón. Entonces el quebrantamiento te trae humildad para no creerte, sino saber. Por eso el que no ha sido pasado por el dolor se cree mucho. Por eso es que la Biblia dice que antes de la caída está la altivez de espíritu, el orgulloso. Entonces, cuando te llega dolor a tu vida como líder de grupo de amistad, tienes dos opciones: 1, darte por vencido, o 2, perseverar. Hechos 23:19 dice Pablo hablando de su vida, y mire las dos cosas: humildad, sirviendo al Señor con toda humildad. Pero ¿dónde vino la humildad? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido. Porque la humildad viene del quebrantamiento. Pablo, como un padre espiritual, fue un ejemplo de un espíritu humilde, pero su humildad fue forjada en la escuela de la adversidad y de los problemas y de las pruebas, y fue perseverante. Hechos 20:23 dice: el Espíritu Santo me da testimonio antes de entrar a cada ciudad, de una ciudad y de la otra, diciéndome que me esperan atributos, regalos, honra. No, me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, porque ya no estimo preciosa mi propia vida. Ya no se trata de mí, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesucristo. Y cuando termina su carrera, sí termina con gozo. Y él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera de la fe, y ahora me espera la corona. Cuando llegue el momento a su vida como líder de enfrentar dolor, usted tiene dos opciones: de estimar su vida o estimar el galardón, de darse por vencido o perseverar. Y si perseveras,
dejarás un ejemplo de fidelidad a los que te siguen. Demostrarás de que no todo el tiempo las cosas marchan como uno quiere, pero que la vida, aunque no sea un jardín de rosas, no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a continuar, vamos a pelear, porque Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos tenemos fe y perseveramos para la salvación de nuestras almas. El líder demuestra una vida pura, santa, demuestra una vida de humildad y demuestra una vida de perseverancia. Número 4, el líder transmite, reproduce en sus líderes una vida de oración. Póngale ahí, oración. Perseveraban ¿en qué? En la oración. Hablé de perseverancia, ahora le hablo de perseverar en la oración. Y solo perseverando en la oración es como se puede pasar o reproducir en su hijo espiritual el hábito de la oración. Segundo de Timoteo 1:3 dice: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, oración, como lo hicieron mis antepasados por mí. Escuche bien, esto se transmite generación tras generación. Doy gracias a Dios por ti, así como alguien oró por mí, yo oro por ti. Esto se me fue inculcado de mis líderes. Alguien oró por mí, ahora yo oro por ti. Doy gracias a Dios por ti, como lo hicieron mis antepasados por mí. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Por esta razón te recuerdo, te animo, te insto que avives la llama del don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Mire esto: cuando un padre espiritual impone sus manos sobre usted, recibe dones, bendiciones, sanidades, son transferidas a su vida. Usted recibe un don del Señor poderoso por la imposición de manos. Timoteo recibió un don espiritual para ser usado, no para el orgullo de él, no para vanagloria de él, no para el beneficio propio de él, sino para el beneficio de los demás, para ponerlo en servicio a los demás. Al fin, Pablo le dice: yo voy a orar por ti, y yo voy a poner mis manos sobre ti, y yo voy a transmitir un don espiritual especial en tu vida. Pero la clave está aquí. Te aconsejo de que sigas echándole leña al fuego, siga la llama encendida, siga el fuego encendido del don que está en ti. En otras palabras, manténlo encendido, úsalo constante. Aprende a orar por ti mismo. Yo voy a orar por ti, pero de nada sirve mi oración si tú no aprendes a orar por ti mismo. Yo voy a poner mis manos sobre ti, pero de nada sirve si tú no echas leña al fuego de Dios que ha puesto en ti. Yo voy a darte un don, pero nada sirve si no usas y utilizas y practicas el don en tu vida. El ejemplo es este. Pablo no solo ora por sus necesidades, Pablo todos los días constantemente ora por las necesidades de otros. Todos los días, así como alguien oró por mí, mis antepasados, yo oro por ti. Todos los días, de día y de noche, constantemente. La mayoría de nosotros oramos por nuestras necesidades y nuestros deseos y nuestros dolores, pero verdaderamente ser maduro en Cristo Jesús implica orar por el dolor y las necesidades de los demás. Madurez en un creyente se desarrolla cuando yo lloro por las necesidades de otros, cuando yo lloro por el dolor de otros, cuando yo lloro por la lucha en la vida de otros. Muchos creen que lágrimas y llorar es debilidad y cobardía, pero Jesús lloró, porque el que llora, llora por lo que ama. Y si tú amas a Dios, amas a lo que Dios más ama, y lo que Dios más ama son las personas. Y si amas a las personas, lloras por lo que les duele a ellos. Llorar por los demás. Romanos 12:15, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. El apóstol Pablo modela en la oración por otros hijos espirituales. Número 1, una vida pura, santa. Número 2, humildad. Número 3, perseverancia. Número 4, oración. Número 5, termino, dedicación y ternura. Dedicación y ternura. El líder debe tener dedicación y debe ser tierno, y eso lo debe transmitir en su gente. Sabe, hay personas que cuando vienen a los pies de Jesucristo vienen con problemas emocionales complicados, con inseguridades, falta de cariño, falta de amor, falta de atención, falta de un abrazo, falta de un beso, falta de un complemento, falta de una palabra de motivación, falta de un ojo que pueda ver el potencial escondido y el tesoro escondido dentro de su corazón. Y un poco de amor, un poco de interés, un poco de dedicación de parte de nosotros puede ser la mejor medicina al corazón dolido de ellos.
Solamente un poco de amor genuino y puro y transparente podemos ganar un alma para Cristo. Y no hay mejor recompensa que ganar un alma para Cristo. Hay un dicho que dice: la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que sepa cuánto a ti te importa. Las personas que tú discipulas no le importa cuánto sabes de la Biblia. Ellos quieren saber si en verdad los amas y te interesas en ellos. Y es lo que hizo Pablo. 1 Tesalonicenses 2:7. Como apóstoles de Jesucristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Oren, síganme, háganlo como yo lo hago, ándeles, sean disciplinados, sean soldados. Como apóstoles de Jesucristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos tiernos y los tratamos con delicadez, como la nodriza que cría y cuida a sus propios hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio, sino también toda nuestra vida. Mi vida es un libro abierto para ti, porque me deleito compartiéndote con cariño, porque llegaron a sernos muy queridos. Ese es el corazón de un verdadero padre. Es afectuoso, cariñoso, paciente, sabio. Ama a los que le siguen. Abren su vida con ellos, se exponen con ellos. Y dice: me caes tan bien que estoy con un deleite enseñarte mi familia, enseñarte mis principios, enseñarte mi diario vivir y compartir el evangelio contigo. Afectuoso, cariñoso. Y el apóstol se profundiza aún más todavía y llega a otro nivel y dice: aún hubiera querido entregar mi propia vida por ustedes. ¡Wow! Hubiera querido entregarme. Así es de intenso el amor de un padre espiritual. Debemos de tener tierno cuidado por nuestros hijos espirituales. La semana pasada el pastor paró a los áreas donde están sus distritos donde están sus zonas donde están sus líderes donde están sus miembros. Tierno cuidado por cada uno de nuestros líderes, de los que nos siguen. Tierno cuidado. ¿Dónde están mis miembros? ¿Dónde están mis líderes? Debo hablar con ellos, debo preocuparme con ellos, debo de invertir en ellos como padre, nodriza que cuida y cría a sus propios hijos. ¿Dónde están aquellos que se fueron? Se fueron. ¿Alguien les habló? ¿Alguien les llamó? ¿Alguien les escribió una carta? El mes que viene bautizamos a más. No se trata de más si no podemos retener a otros. ¿Dónde están el cuidado de estos bebés recién nacidos? Hace unos meses atrás hablé con un supervisor, ni le quiero decir qué nivel. Hablé con un supervisor porque me di cuenta que un hermano tenía 5 meses sin pisar la iglesia. Hablé con él, le dije: hermano, dijo: tengo 5 meses y usted es el primero que me llama. Hablé con su líder y le dije: hermano, ¿cómo está el líder tal? Nomás para preguntar, ¿cómo está el líder? Amén, hermano, está en victoria, sigue adelante. 5 meses no había pisado la iglesia. ¿Dónde está el cuidado de una nodriza, de una llamada, de amor, de dolor? Al final, todo supervisor, distrito, zona, al final tenemos una lista que el hermano Juan, el hermano Martín les va a repartir, en el cual habla acerca de la asistencia de sus líderes. Ahí hay líderes que no han pisado la iglesia en meses, necesitan llamarles. Son líderes de la iglesia, pero no están en la iglesia, necesitan llamarles. Al final va a recoger cada supervisor su lista. Concluyo y puede pasar el hermano. Una de las bendiciones y satisfacciones más grandes de un creyente es ser usado por Dios como instrumento útil para poder ayudar a otros. Ayudar a personas que nadie les daba esperanza, pero al verlas convertidas en discípulos de Jesucristo, es una de las satisfacciones y bendiciones más grandes del ser humano, en específico en lo espiritual. Cuando miro los hermanos, cuando recuerdo cómo llegaron a la iglesia, cuando hay convivios y salimos al parque, cuando visito células y escucho testimonios, cuando me recuerdo cuando los vi por primera vez, cómo llegaron algunos de ustedes, algunos de los jóvenes, cuando
me recuerdo y escucho el testimonio, cómo llegaron con vidas destruidas, confundidas, a punto del divorcio, buscando un milagro, con 1000 problemas, sin salida. Cuando escucho el testimonio y ahora los miro con otra cara, como si no fuera ellos el que testificaran, sirviendo al Señor, viviendo vidas no perfectas, pero maduras, saludables en el espíritu, emocional, organizadas, familias reunidas, hijos parados firmes, apartados del pecado, lejos de los vicios y adicciones destructivas que destruían su matrimonio y sus familias. Cuando veo y escucho eso, y cuando veo a algunos hermanos, algunos jóvenes que de repente se han movido de estado, se han movido a otro lugar y me llaman por teléfono y me dicen: hermano, valió la pena sus enseñanzas, aunque me fui de la iglesia, pero no me aparté del Señor. Acá donde estoy, no estoy apartado, estoy en Cristo. Hay una satisfacción, vale la pena servir al Señor, porque hay almas que en verdad quieren servir y aman a Dios y quieren practicar el mensaje de la palabra. Juan escribe en 3 de Juan: no tengo mayor gozo que este. No tengo mayor gozo que este, al escuchar, al oír el reporte de que mis hijos andan en la verdad, de que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo. Es un proceso largo, es un proceso que va a probar nuestra paciencia, es un proceso que duele, que llora, es un proceso donde de repente el pastor dice: ay, la gente no cambia. Es un proceso doloroso. Pero estaba hablando con un hermano el otro día y me miró a mis 2 y luego viene el tercero y apenas podemos con los 2. Y me miró y me dijo: paciencia, hermano, es una fase solamente. Dijo: es difícil, es doloroso, prueban tu paciencia, va a ser larga la lucha. Pero escuche bien, una vez que tus hijos crezcan y sean productivos en la sociedad y sean maduros y tengan sus hijos y tengan su familia, va a haber una satisfacción en usted que va a decir: quizás no fui perfecto, quizás no hice todo lo que podía por ellos, pero ¿sabe qué? Al mirar la vida de mis hijos, al mirar la vida de mis nietos, puedo notar de que algo hicimos bien, de que valió la pena el sacrificio, de que valió la pena la inversión. Y así un día, cuando usted llegue al cielo, así como dijo el pastor la semana pasada, habrá alguien que llegue al cielo por causa de usted. Habrá alguien que llega allá arriba y le dé las gracias, diciéndole: gracias por esa llamada, gracias por esa regañada, gracias por esas palabras de ánimo, porque si no fuera por ese teléfono que sonó ese día, quizás no estuviera acá. Gracias por ser mi padre espiritual, gracias por ese consejo, porque por la gracia de Dios y el ejemplo suyo, aquí estoy en el reino de los cielos. Vale la pena. Vale la pena cada semana abrir su casa, preparar el tema y amar e invertir a los demás. Dios me los bendiga. Quiero pasar al pastor que dé el llamado el día de hoy y que nos hable de cómo tener ese dolor de parto y cómo llegar a ser ese padre espiritual. Gloria a Dios. Mi pregunta es: ¿qué vamos a hacer con este mensaje? ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Yo voy a pedirle, hermano, si usted no tiene ese corazón, si ha descuidado a sus hijos, ha descuidado su célula, ha descuidado aquella alma que un día la miró entrar por el edificio y Dios lo usó a usted, si ha perdido esa pasión, venga, avive el fuego de Dios que hay en usted. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé verdaderamente ese corazón de padre. Hay veces que no tenemos corazón para nada, para nadie. No nos importa quién venga, quién se vaya. No nos importa nadie. Pero esa no es la solución. ¿Cómo usted se sentiría cuando hay un hijo suyo que se está muriendo, que quizás se perdió en un desierto? ¿Cómo estaría su corazón si de repente alguien le da agua en el desierto? Alguien lo venda, alguien lo trae, alguien lo ayuda.
¿Cómo cree que se siente el Señor con usted cuando usted da el pan al hambriento, el agua al sediento, cuando usted se agacha para darle la mano a aquella persona que está en problemas? ¿Por qué no venimos aquí todos aquellos que Dios, verdad, quiere usar? ¿Por qué no venimos acá y le pedimos al Señor: Señor, cámbiame mi corazón? Tengo un corazón de piedra, no gano a nadie, no le hablo a nadie, no me importa a nadie. Pero yo quiero, Señor, que cambies mi mentalidad. Yo quiero que me des un corazón de padre espiritual. Y vaya y busque esa alma que un día Dios lo usó para poder traerla a los pies de Cristo. Vaya y busque a aquel hermano que Dios le ponga en su mente, que no ha llegado a la iglesia. Quizás es una oveja descarriada que está por allá en un despeñadero, en un voladero donde los lobos se la están comiendo. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no les hablamos? ¿Por qué no les damos esa llamada en el nombre de Jesús de Nazaret? Y si usted vino por primera vez, recuerde que Dios no lo quiere dejar como comenzó, como entró. Dios lo quiere ir perfeccionando, lo quiere transformar, lo quiere llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No se quede como espectador, no se quede como oyente solamente. Póngase en las manos de Dios para que Dios le dé otro nivel de su poder, aleluya, y que salve a aquellas multitudes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Entonces en este momento levanta tus manos y vamos a pedirle al Señor que en esta campaña de misericordia, que el Señor nos ponga un corazón por las almas, por las naciones, por los perdidos. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo le gustaría al demonio ver que dejas tu grupo, que dejas tu célula, que dejas tu responsabilidad? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros no somos de los que bajamos la guardia, sino prevalecemos para vida eterna. Oh, gloria a Dios. ¿Qué sería de mi vida